Buenos días, bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a arrancar una serie nueva que como lo veníamos hablando en el grupo, bueno, se llama Discípulos y vamos a ir descubriendo juntos acerca de esto de ser discípulos de Cristo y cómo a partir de ser una nueva creación en el Señor podemos ser sus discípulos y podemos avanzar en esto, ¿sí? Bueno, lo primero que quiero compartirles es acerca de lo que significa la palabra discípulo. Lo pueden buscar en cualquier diccionario, van a encontrar esta definición: persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Yo armé una definición, digamos, pequeña, pero es mi definición de ser un discípulo de Cristo, digamos, y para el que quiera tomar nota, esto fue lo que escribí: es un discípulo de Cristo es alguien que ha sido transformado por el mensaje del Evangelio, es alguien que ha recibido la revelación de la verdad de la cruz, por la cual no solo vive conforme a esta verdad, sino que también está dispuesto a dar su vida a causa de ella. ¿Sí? Súper importante. Yo creo que un discípulo de Jesucristo es una persona que primeramente ha sido transformada, ha recibido el mensaje del Evangelio y ha sido transformada, ¿verdad? Y esta verdad contenida en el Evangelio ha pasado a ser el centro de su vida, la razón, la verdad que gobierna su vida, por lo cual no solo vive por ella, sino también está dispuesto a dar su vida, como lo vemos a través de la palabra, que lo hicieron sus apóstoles, entregaron su vida a causa de la verdad del Evangelio, ¿sí? Entonces, súper importante, ¿no? Quien ha comprendido la cruz sabe que Jesucristo ha abierto un camino en medio del caos de la humanidad, ¿sí? Nosotros estábamos separados de Dios, estábamos muertos, sin esperanza, sin bendición, sin su favor, sin comunión, éramos ajenos completamente, teníamos una deuda por el pecado imposible de pagar para cada uno de nosotros, pero Jesucristo entró en la escena de la humanidad para acabar con todo esto y abrir un nuevo camino por medio de Él, ¿sí? Por medio de su obra en la cruz. Entonces, esto es poderoso, ¿sí? La verdad del Evangelio, el que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo experimenta este poder y la verdad contenida en el Evangelio se transforma en la verdad que gobierna su vida. Esto es tan importante porque cuando nosotros leemos y estudiamos la vida del apóstol Pablo, encontramos a un discípulo de Jesucristo que está siendo gobernado por la verdad del Evangelio. Esa verdad es su vida, ¿sí? Vamos a ver entonces a este hombre transformado. Segunda de Corintios 5:14. Vio ahí, segunda de Corintios 5:14. Vamos a leer y vamos a ir viendo algunas características de este hombre que fue completamente transformado por el Evangelio, ¿sí? Entonces, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos apremia, podríamos decir, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿sí? Entonces, quiero poner un énfasis en estas palabras porque la primera frase, porque el amor de Cristo nos constriñe, pero Pablo dice pensando esto. Es decir, el amor de Cristo inundaba el corazón de Pablo, el amor de Cristo apremiaba, llenaba, impulsaba su corazón pensando esto. ¿Qué era lo que Pablo pensaba? Que uno había muerto en representación de todos, que todos habían muerto en él, que aunque solo Cristo había padecido la cruz y había sufrido el Calvario, los beneficios de esa cruz nos alcanzaban a todos. Me encanta esto. Pablo está pensando en la muerte sustitutiva de Jesús. Él piensa en el inocente pagando por el culpable. Era algo en lo que él meditaba y pensaba de manera constante. Él dice: yo no puedo dejar de experimentar el amor de Cristo en mi corazón al punto de que me consume, me apremia, me gobierna, me impulsa, porque cada vez que pienso en la cruz, cada vez que pienso en Jesús muriendo en mi lugar, y no solo en mi lugar, sino en lugar de todos los pecadores, no puedo dejar de experimentar su amor en mi interior, al punto de dejar que este amor rija mi vida, que este amor impulse mi vida, gobierne mi vida. Esto es algo maravilloso.
porque me encanta que la palabra haya dejado ese detalle. Él dice, el amor de Jesucristo a mí me apremia, pero porque estoy pensando en estas cosas. Pablo piensa en la verdad del Evangelio y en la verdad del Evangelio a él lo inunda del amor de Dios, a él lo hace pensar y lo hace reflexionar acerca del amor de Cristo por su vida y por la vida de la humanidad. Él no puede dejar de expresar y de escribir una y otra vez acerca de esta verdad contenida en la cruz del Calvario, que es que el inocente haya pagado la deuda de los que eran culpables. Wow, esto es súper bueno, ¿sí? Miren, el verso 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿sí? Es otra de las cosas que el corazón del discípulo tiene muy claro, pero lo tiene claro desde el punto de vista de que su vida ahora es Cristo. Miren lo que dice, y por todos murió para que los que viven para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que resucitó, para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una verdad en el mensaje de la cruz que para Pablo es muy clara. Él dice, yo pasé de muerte a vida por medio de Jesucristo. Mi vida no me pertenece, mi vida es completamente suya. Él me ha rescatado de la esclavitud, Él me sacó del mercado de esclavos y me dio una vida que yo jamás hubiera podido conquistar, comprar o pagar. Así que yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él, pero le pertenezco de manera voluntaria, le pertenezco por amor, le pertenezco porque al ver lo que Él ha hecho por mi vida, yo no puedo dejar de ser consumido por su amor, amándolo cada vez más, ¿sí? Entonces, esto es algo maravilloso. El corazón de Pablo, entonces, como vimos, medita en la cruz, el corazón de Pablo entiende que su nueva vida es del Señor, el Señor es su nueva vida. Y vamos a seguir leyendo el 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos aquí otro punto importante en la vida de Pablo. Pablo puede ver a las personas, primeramente se ve a sí mismo como una nueva creación. Él es una nueva creación en el Señor, pero luego él mira a la humanidad y cuando mira a las personas que están sin Cristo, Él ve a personas que pueden, a través del mensaje del Evangelio, recuperar su identidad y su propósito en la vida, que pueden recuperar su autoridad, su bendición, todo lo que por causa del pecado han perdido, ahora lo pueden recuperar por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahora lo pueden recuperar al recibir a Jesucristo. Y Pablo es consciente de esta verdad. Pablo mira a la humanidad como personas que pueden ser transformadas por el Evangelio y que pueden recuperar su identidad y propósito. Y esto es bien interesante, porque él como discípulo que ha experimentado la transformación del Evangelio, pasando de muerte a vida, no puede dejar de ver a las personas como aquellas que pueden pasar también por medio de esta verdad, por medio de la fe en ella, por medio de la fe en la cruz de Jesucristo, de muerte a vida. Súper importante, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tomar nota de esto que estamos viendo? Lo primero que debemos considerar como discípulos que van a entrenar a otros en el mensaje que hemos recibido es el Evangelio. Lo primero que debemos considerar como discípulos que van a entrenar a otros es el mensaje que hemos recibido. ¿Y cuál es ese mensaje? El Evangelio de Jesucristo, la revelación de la obra de la cruz de Cristo, ¿sí? Esa es la verdad que transformó nuestras vidas y es la verdad que nosotros queremos depositar en otros corazones. Esa verdad que llegó haciéndonos libres es la que nosotros ahora queremos alcanzarle a las personas para que ellas también sean libres de la esclavitud, libres de estar separados de Dios para ser vueltos a unir a Él y vivir esta vida con el Señor, ¿sí? Entonces, ahí vemos algunas características del apóstol Pablo, ¿sí? A Pablo le urge depositar el mensaje del Evangelio en otras personas, ¿sí? Y quiero compartirles algo acá que para mí es súper importante, porque como vimos al principio, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de su maestro.
Pero hay algo que Pablo nos deja muy claro, y es que nosotros somos una nueva creación y tenemos una nueva vida. Entonces podemos decir que ser discípulos de Jesucristo es más que aprender una lista de cosas por hacer, es comprender que por medio del nuevo nacimiento estamos unidos a la vida de nuestro Maestro. Esto es tan hermoso, por lo cual las características que gobernaron a Jesucristo en su vida terrenal pueden reflejarse en nosotros porque portamos su misma vida. No solo recibimos sus enseñanzas, sino su vida misma en nosotros. Portamos su naturaleza, por lo cual la misma vida de Jesucristo es la que hoy puede manifestarse en sus discípulos. ¡Wow! Esto es tan bueno, tan poderoso, ¿sí? Es la vida de Cristo morando en nosotros, es Él unido a nosotros en nuestro espíritu, lo que nos capacita para ser sus discípulos. Qué importante lo que dice primera de Juan 4:17, que es que aquí adentro en nuestro espíritu somos como Él es y desde ahí surge nuestra identidad de discípulos, que en nuestro espíritu estamos unidos a Él y desde ahí surge nuestra verdadera identidad, ¿sí? Entonces, por medio de la fe en Jesús, hemos adquirido mucho más que sus enseñanzas, hemos recibido su misma naturaleza, su misma vida, por medio de la cual nosotros podemos andar como Él anduvo. ¡Wow! Gloria a Jesús por eso. Podemos andar como Él anduvo. Para los que toman nota, seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, el llamado de cada creyente, ¿cuál es? El llamado de cada creyente es ser y hacer discípulos de Cristo, no nuestros, sino de Jesucristo, de nuestro Señor. El Evangelio es un mensaje, esto es tan importante, familia. El Evangelio es un mensaje que se recibe y se proclama. Cuando nuestras vidas están centradas en Cristo y su Evangelio, rendiremos tiempo y recurso a la misión de Dios. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Fuimos llamados a ser y a ser discípulos de Cristo. Y cuando nuestras vidas están centradas en el Evangelio, comprendemos la verdad de que el Evangelio no solo es para recibirlo, sino también para entregarlo, por lo cual nuestras vidas estarán rendidas a este Evangelio y estaremos dispuestos a dar de nuestro tiempo y de nuestro recurso para esta gloriosa misión que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, para los que tienen ahí, busquen Mateo 16:24, súper conocido el texto, si hemos escuchado mensajes con este texto, ¿sí? Entonces, Mateo 16:24, ya casi estamos terminando la primera etapa de esta serie, el primer capítulo, ¿sí? Bueno, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. Y qué tremendo este contraste, porque dice, me encanta esta traducción, dice, debe dejar su manera egoísta de vivir, ¿sí? Dejar de vivir egoístamente, priorizando nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros propósitos. Dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que abandonar esta manera de pensar, esta manera individualista, esta manera egoísta, esta manera de priorizar sus propios beneficios, deseos, propósitos por encima de los del reino al cual ahora nosotros pertenecemos. Es tan clara esta palabra, abandonar esa manera de pensar, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esta manera de pensar? Porque nunca tenemos que perder de vista que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo y somos nuevas criaturas. Y la intención de nuestro espíritu es la voluntad del Padre, siempre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Como dice segunda de Pedro 3:9, el amor del Padre es que no quiere que nadie sea destruido, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él sembró la vida de su Hijo en nosotros para que nosotros como discípulos podamos sembrar el Evangelio. Entonces esto es súper importante y quiero tomar un momentito para aclarar bien este punto, ¿sí? Abandonar nuestra manera egoísta de pensar. ¿Por qué? Porque internamente nuestro espíritu
espíritu está unido al Espíritu de Dios. Por lo tanto, como nueva creación, anhelamos la voluntad de Dios, anhelamos las cosas del cielo, anhelamos caminar en lo que el Padre nos va mostrando, nos va enseñando. Pero nuestra vieja mentalidad, ese residuo de aquellas personas que éramos sin Cristo, y ese residuo es la manera de pensar que ha quedado, porque sabemos que nuestro nuevo ser espiritual es nuevo en Cristo, pero nuestra manera de pensar es vieja. Esa vieja mentalidad es egoísta y es amante de los deleites de este mundo, porque así fue instruida y enseñada. Y se opone al querer interno que el Espíritu produce en nosotros. Y sabemos que el querer y la intención del Espíritu siempre es la voluntad del Padre. Entonces, como discípulos, debemos discernir rápidamente que vivir la vida egoístamente, priorizando nuestros propósitos y nuestros deseos, es una mentalidad vieja y no es la mentalidad que corresponde a nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos que discernir rápidamente la intención del Espíritu en nosotros, la intención de esta nueva criatura que ahora somos, y la intención y el querer de nuestro interior es la voluntad de Dios. Pero tenemos esta mentalidad vieja, egoísta, individualista, que muchas veces se levanta y se opone a la voluntad de Dios, queriéndonos llevar a nosotros a vivir priorizando nuestros propósitos y nuestros deseos y nuestras intenciones por encima de las del reino de Dios, por encima de la gran misión que se nos ha encomendado. Somos discípulos, tenemos una misión, tenemos un mensaje de libertad y ese es nuestro propósito. Somos el cuerpo de Jesús, hacemos las obras que Él hacía y las hacemos no como enseñanzas aprendidas, las hacemos porque su vida misma opera en nosotros, esa vida que Jesucristo manifestó aquí en la tierra, sanando, liberando, anunciando la verdad del Evangelio, es la misma que nosotros portamos y nos impulsa a nosotros a hacer las mismas obras que Jesucristo y aún mayores, dice la palabra, ¿sí? Entonces es súper importante, tu mente se va a oponer a la intención de tu espíritu, tu mente se va a levantar con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, pero ahí es donde gobernamos y donde reinamos y sometemos los pensamientos contrarios a su voluntad para nosotros caminar en la verdad del Evangelio, ¿sí? Cada día tomamos esta decisión de dejar de vivir egoístamente, conforme a nuestros propósitos, para vivir conforme a la vida del Maestro que mora en nosotros y que es la que nos impulsa a priorizar los intereses del reino por encima de todas las cosas. Los intereses de Cristo son nuestros intereses, porque la vida de Cristo es nuestra vida. Gloria a Jesús por esto. Entonces, como discípulos, nosotros tomamos la decisión de seguir las pisadas de nuestro Maestro, de vivir conscientes de la obra que en este mundo nosotros fuimos llamados a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a continuar la semana que viene. Esta es la primera sesión de algunas de las que vamos a ver con respecto a ser un discípulo de Jesucristo. Porque eso es lo que nosotros somos, discípulos de Jesucristo. El mensaje del Evangelio ha transformado por completo nuestras vidas y ahora nosotros que lo hemos recibido y lo hemos abrazado y lo hemos comprendido por la luz del Espíritu Santo, queremos llevar este Evangelio a la vida de otras personas y queremos que más personas sean liberadas por su verdad, por su poder y se transformen en discípulos de Jesucristo, ¿sí? Póngase de pie entonces y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor.